¡Retrocedan! ¡Cuidado! ¡Padre! ¡No! ¡Nadie puede salvarnos! Wukong. Maestro, el mono es un holgazán. Wukong, tener los pies en la tierra nos mantendrá humildes. Amitabha. Maestro, el mono no conoce humildad, no como yo, que adelgacé solo caminando. Ah, ¿te cansaste de nuevo, cerdo? Si un día de verdad adelgazas, te voy a cargar. Oye, ogro, creo que ahora entiendo por qué te desterraron del cielo. Eres muy grosero. Ya basta, no peleen ahora. Maestro, una aldea. ¿Hay alguien? ¿De dónde son, demonios? ¡Oiga, señora! ¡No somos demonios! ¡Estamos de paso y tenemos mucha hambre! ¡Debes ser un demonio! ¡Eres muy feo! ¡Ah! ¿Qué dijiste? Disculpen, me llamo Tan y vengo de muy lejos, del este. Ellos son mis discípulos. Su apariencia es rara, pero no son demonios, lo prometo. No nos agradan los extraños. Lárguense, o habrá consecuencias. Eres una chica muy ruda. Muy bien. Dispara, apunta a la cabeza. Vamos, vamos. ¡Disparen! ¡Wukong! Señora, mis discípulos no son demonios. Confío en ellos para que me protejan en este viaje. Tenemos que pasar por aquí para seguir nuestro camino.
¿Ah? Buen salto. Con todo ese pelaje, de seguro me das indigestión. No es para tanto. Rey Mono, ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. ¿Oh? Ah, te recuerdo. ¿No eres el león lampiño que destruí? Reencarné con más poder. Ahora soy el león azul. Prometo no destruirte. Serás la montura de mi maestro. Eso es inteligente. Llegarían mucho más rápido. Hablas mucho. Solo piénsalo. Déjame pensarlo un momento. Es todo lo que tienes. ¡Ah! ¡Mono! ¿Puedes con él? Si no, yo me hago cargo. Bien, coman. Maestro, coma, por favor. ¡Pruébalo, maestro! Esto es delicioso. ¿De qué te ríes? ¿Nunca viste a un cerdo comer? Descuida, come lo que quieras. Estamos cocinando más comida. ¿De verdad? Tengo que probarlos todos ahora. Claro, un momento. Cerdo, escucha. Cada vez que nos acogen, es un demonio disfrazado. Creo que intenta engordarte antes de comerte. Oye, mono, usa tus poderes para comprobarlo. Sí, ya lo hice. Eso y eso están hechos con niños secuestrados. Adelante, coman. Bien, aquí está el resto. ¿Sucede algo? ¿Por qué no comen? Yo me estoy comiendo. Por favor, coman. ¿No les gusta? Me gusta. Bien. Muchas gracias por su hospitalidad. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué es este lugar? ¿Y qué es lo que les sucede? Esta es la gran montaña Shitolin. Y nuestra aldea lleva generaciones aquí. Cazamos y cultivamos para sustentarnos. Pero hace unos años algo terrible sucedió con los animales. Se transformaron en demonios y aunque eran feroces, seguían siendo bestias sin inteligencia. Pero hace 3 años, los demonios cambiaron de repente. Todos se reunieron.
y se aliaron bajo el mando de 3 reyes demonio. Comenzaron a cazar personas, a familias enteras, y las consumían como su alimento. Son voraces. Desde entonces, la vida en esta montaña es un infierno. Amitabha. ¿3 reyes demonio? Así es. El primero es el león azul que viste hoy. Es despiadado. Dicen que puede comerse la montaña entera. El segundo es un elefante blanco de grandes colmillos. Hace unos días fui a cazar con mi hermana. ¡Vamos! Amitabha. Mañana planeaba ir a su guarida para rescatar a mi hermana y a los demás. ¿Pero eran 3 reyes? Entonces, ¿cuál es el último? El último es una temible ave. Tiene alas doradas. No sé mucho de él, excepto que los otros reyes dicen que es el más fuerte de los 3. ¿El más fuerte? Solo están exagerando. Son solo rumores. No puede ser para tanto. Me temo que no. Su magia es suprema. Ningún demonio tiene tanto poder. Está al mismo nivel que los seres celestiales. Ay, anciano. Dime, ¿cómo sabes tanto? Mono, no es su aspecto real. Saludos, amigos. ¿Tai-Bai? Anciano, ¿qué haces aquí? En el cielo, previmos que pasarían por aquí. Fui enviado para advertirles del peligro y aconsejarles que cambien de ruta. ¿Otra ruta? Eso está muy bien. Maestro, ¡hey! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Esperen, esperen! Siéntense, siéntense. Al menos escúchenme. Por favor. No les mentiré. El cielo siempre tuvo problemas con los demonios de aquí. Están fuera de control. Son insaciables. Entonces, cuando vieron que se dirigían a esta montaña, todos esperaban que ayudaran a la aldea. Oye, ¿y por qué no lo haces tú? ¿Ah? Debe ser una broma. Incluso con nuestros soldados celestiales, no podemos igualar tu magnífico poder. Rimono, ¿vas a ayudarnos? Yo tengo una misión. Mi deber es proteger a mi maestro. Ahora mismo no tengo tiempo. Gran mariscal. ¡Ja! Me desterraron, ahora soy Shubagie. Escucha, déjame en paz. ¿Quieres? ¿Por qué me miras? Yo solo levantaba las cortinas. Maestro, permítame. Sansang. Gran sabio, cuando inicié este viaje, lo hice sabiendo que podría morir. Estoy dispuesto a arriesgar mi vida, pero no tengo poderes mágicos. Todo este tiempo he dependido de mis discípulos. No tengo ningún derecho de darles órdenes. Está bien. No insistiré. Así que regresaré al cielo para informar su decisión. Por cierto, muy pronto los demonios atacarán en masa. Les aconsejo que se vayan. Lo siento por aquellos que serán devorados.
pero ¿Solo se irá? Él intenta manipularnos. Quiere que hagamos su trabajo. ¡No es justo! esta aldea es la última que queda en toda la montaña. Apenas sobrevivimos. Vi con mis ojos de lo que son capaces. Se los ruego, ayúdennos. ¿Qué hacen? ¡Levántense! Por favor. Maestro, ellos... Amitabha. Amitabha. Su Majestad. León, ¿qué sucede? ¿Conquistaste la aldea? Olvida ese pueblo. Vi a Tan San San. Al fin está aquí. Esperemos a Peng. Maestro, coma. Condenado Tai Bai. Nunca dice toda la verdad. Me hace enojar. Bueno, hay algo que no quiere ¿Quieres? decirnos de esos demonios, ¿verdad, ogro? Cuando estaba en el cielo, antes de que me desterraran, oí algo curioso. Algunos budistas querían una tierra solo para los demonios. Ellos querían, sí, eliminar los conflictos entre humanos y demonios. Y pensándolo bien, ese lugar está en Shitouling. Eso es. Tienes razón. El cielo no quiere que los hombres dejen de depender de ellos. Por eso quieren usarnos. Ellos Basta, quieren... no digas tonterías. Los budistas solo quieren acabar con las muertes. Pero los demonios quieren lo opuesto. Oiga, maestro, la verdad no estoy seguro de eso. Si los demonios tienen un hogar, sus intenciones cambiarán, ¿no lo cree? ¿No recuerda cuando el mono fue prisionero? ¿El cielo también lo atacó? ¡Mono, no! Lo siento, lo siento. Yo hablaba de esta montaña. ¿Qué tiene que ver el cielo? ¡Usa la cabeza! ¡Tú! ¿Cómo te atreves? ¿Sabes que al cielo le gusta tener el control? No es la primera vez que lo hacen. ¿Qué dijiste? No puedes hablar así del cielo. Sabes bien que solo siguen las reglas. Reglas tontas. Dime algo. ¿Olvidaste cómo te trataron? ¿Ah? ¿Lo olvidaste? ¿Lo olvidaste? ¿Ah? Suficiente. Lo importante es lo que sucederá con la aldea. Ustedes tres deben tomar una decisión. La verdad no creo que debamos involucrarnos. Si de verdad hay tantos, no podemos vencerlos a todos. ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué me preguntas? Si vamos o no, eso no depende de mí. Estaré al lado del maestro. Si me preguntan, no debe ser tan difícil. Si los demonios llegan a atacarnos, acabaré con todos. En el monasterio y en el cielo, todos complican las cosas, aunque sus intenciones sean buenas. Pero tú siempre te sientes seguro. Eres un ser puro. Maestro, es algo raro oírlo cuando me elogia. Maestro, mire su rostro. El mono está muy feliz. ¡Silencio! ¡Te daré una lección! ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos! Disculpen, por favor. ¿Puedo hablarles? Oye, no seas tan formal.
Mañana por la mañana iré a la guarida de los demonios a rescatar a todos los prisioneros. Si yo no logro regresar con vida, se lo suplico, por el bien de todos los inocentes en esa cueva. Por favor. Lo prometo, mañana alguien irá contigo. Si no va el mono, iré yo. Muchas gracias. Puedo acompañarla, pero el cerdo también. Deprisa. Es un hermoso día. Ya falta poco. ¿Y bien? Eres muy aburrido. Bueno, sigamos. Esa cosa, ¿acaso está...? Está viva. Oye, mono, ¿eso es muy aterrador? Cazamos personas en la montaña. Si me porto bien, me comeré 10. Beberé su sangre, yo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¿Qué hacen aquí? Nosotros tres queremos unírtenos. ¿En serio? ¿Qué clase de demonios son? Nosotros somos... ¡Espera! Hueles a humano. Yo creo que debes haberte confundido. Soy como ustedes. Oye. Escucha, vinimos por los 3 reyes demonio. Queremos servirles. ¡Oh! ¿Quieren participar en el banquete de 10,000 demonios? ¿Ah? Así es. Queremos ir al banquete. Por favor, preséntanos. ¡Claro! ¡Seguro! Solo síganme. ¡Vamos! ¡Avancen! ¡No se queden atrás! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sigan moviéndose! ¡Rápido! ¡Mueve tu mano! ¡Caminen más rápido! ¡Apresúrense! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Manténganse juntos! ¡Ya lo oyeron! ¡Muevan las piernas! ¡No se entretengan! ¡Vamos! ¡Ah! Ustedes esperen aquí. Le avisaré a los reyes que vinieron. ¡Llévense a los humanos! ¡Vamos! ¡Ustedes también! ¿Ah? Él tiene razón, tienen que ayudar. Sí. Vamos, date prisa. ¡Eres muy inteligente! ¡Ey! ¿Ah? ¿Qué? Yo no me atreví a venir con las manos vacías. Traje unas ofrendas para los reyes, pero sería descortés no compartir el crédito. ¡Ah! ¡Inteligente! ¡Qué bien! Vamos, por aquí.
Oye, ¿de dónde eres? Del oeste. ¿El oeste? Eso es vago. No me digas que no tienes un hogar. Bueno, tampoco importa. Sí, no importa. Muéstrame. ¿Cuáles son las ofrendas? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡War! Quieto. ¡Danse prisa! Ese mono de seguro se fue a robar algo, porque siempre me da órdenes. ¡Da prisa! Robar comida. No te preocupes, puedes confiar en mí, ¿de acuerdo? Mira eso. ¡Deprisa! ¡Entra a la jaula! Mira, ¿quiénes son? No te preocupes, estos demonios débiles no me llegan ni a los talones. ¡Corran! Hola. Ah. León, ¿ese mono de verdad es tan fuerte? Nosotros nos llamamos reyes, pero ese mono decidió enfrentarse solo al cielo y casi gana. Es falso. Debe ser una exageración. Piénsalo. Él no sería un simple guardaespaldas. Si capturamos a Tan San San y nos lo comemos, seremos iguales al Buda. Entonces, nos encargaremos de ese mono insolente. Bien. Pen debe tener un plan para comernos a Tan San San. Cuando llegue, comenzaremos de inmediato. Con Pen aquí, ese mono no es una amenaza. ¡Majestades! ¡Majestades! ¡Hay malas noticias! Sun Wukong vino por nosotros. ¿Qué dijiste? Hoy estaba patrullando la montaña. Vi a alguien desde lejos. Pensé que era un aldeano perdido. Quise capturarlo para servirlo esta noche. Ve al grano. Yo fui a comprobar, pero algo andaba mal. Tenía mucho pelo, una nariz graciosa y boca puntiaguda. También tenía una vara. Entonces, recordé sus órdenes de estar atentos a cualquier rastro de Sun Wukong. ¿Dónde lo viste? A 2 kilómetros de aquí, practicando con su vara. Murmuraba algo. Decía algo como: 1 golpe para el león, 2 golpes para el elefante y 3 golpes para el tercer rey. ¡Perfecto! Lo aplastaré antes de que haga algo. Espera un segundo. ¿Por qué? Ese mono es muy astuto. Él no atacaría de frente nuestro territorio. Debe haber una trampa. León, ¿tienes miedo? No. Solo creo que debemos esperar. ¿De qué te ríes? No es nada. Solo me río de Sun Wukong. Él es un gran arrogante y... Y va a morir. Sí. Reúne a tus demonios. Duplica las patrullas en la cueva. Y tan pronto como lo veas, infórmamelo. ¡Sí, su majestad! Espera. No recuerdo haberte mencionado a Sun Wukong. ¿Hermana? ¿Hermana? Xiao Xiao, Señora Shen, ¿ha visto a mi hermana? Xiao Xiao. ¡un demonio! Está bien. Todos cálmense. Soy bueno, lo juro. Vine aquí para salvarlos a todos.
¿Han visto a mi hermana? No sé dónde está. Hermana. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen? ¡No puede ser! ¡Ya vienen! ¡Vámonos! ¡Deprisa! Sí. ¡Huyan! ¡Alto! ¡No pueden irse! ¡Rayos! ¿Qué hacemos? ¡Solo huyan! ¡Ataquen! ¡Ten cuidado! ¡Vamos! ¡Ahora jugaré con ustedes! Tiempo sin vernos, León Azul. Sun Wukong. ¡Cerdo! ¿Y el rescate? ¡Mana! 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 ¿Mana? ¿Acaso nos comieron? Tonto, es tu culpa. ¿Y Xiao Xiao? Ella escapó. ¿Cómo vamos a salir de aquí ahora? Ah, esto es bueno. ¡Mono! ¡Deja de hacer eso! Ya que estoy aquí, ¡juguemos! ¡Sácalos de tu estómago! ¡No puedo hacerlo! ¡No! ¿Qué piensas de eso? No sé, inténtalo. Por favor, mono. Perdóname. ¿Perdonarte? Tú no perdonaste a los aldeanos. Mono, escúchame. El elefante y yo somos budistas. Comemos solo vegetales. Nunca comí ni un humano. Claro. Lo juro. Sí. Yo nunca ¡Muere hice... de una vez! No. Rey Mono, por favor. No lo hagas. Aquí hay miles de demonios. Incluso si muero, no puedes vencerlos a todos. Pero yo soy su rey. Si me dejas libre, puedo hacer que nunca vuelvan a atacar personas. De ninguna manera. No te Rey creemos. Mono, te doy mi palabra. Juro por el cielo que no estoy mintiendo. Liberaré a todos los aldeanos. No volverán a verme. Detendré todos los conflictos entre humanos y demonios. Bien, te daré una oportunidad. Tenemos un trato. No más conflictos entre humanos y demonios. Lo prometo. ¡Abre la boca! Solo recuerda, puedo entrar de nuevo. Sí, Rey Mono. Cumpliré mi palabra. Y enjuágate la boca. Rey Mono, ahora eres el jefe. ¿Cuáles son tus órdenes ahora? ¿Mis órdenes? Señora, el elefante no miente. No atrapamos a tu hermana ese día. Quizás vuelva sola a casa en un par de días. ¿O podemos ir a buscarla? Rey Mono, juro que no mentimos. Está bien.
Mañana iremos a buscarla. Sun Wukong. Hola, volvieron, están vivos. Todo fue gracias a ellos. Bienvenidos. Qué bueno verlos. Un poco más, está delicioso. Bien, vamos. Bien, reverendos monjes. Gracias por traer paz a nuestro pueblo. Mi gratitud va más allá de las palabras. Muchas gracias. Gracias. Está bien. No seas tan educada. Vamos. Por favor, adelante. Por favor, coman. Xiao Xiao, aunque yo personalmente rescaté a los aldeanos, diles que no fue nada. No tienen nada que agradecer porque yo soy muy humilde. A pesar de que enfrenté una horda de demonios, no fue la gran cosa para mí. Ah, eres un cerdo muy valiente. Oh. Sí que lo soy. ¿Eso fue sarcasmo? Está bien. Salvaste a todos. Pero por tu culpa me comieron. Lo hice a propósito. Planeaba escapar, pero yo decidí ayudarte. ¿Ah? No podía dejar a mi amigo solo en el estómago de un demonio. ¿Y por qué tú no mejor se lo preguntas a ella? ¿Ah? Oh, Él dice la verdad. Gracias. yo buscaré más comida. Puedo tomar más. Bien. ¿Me estabas mintiendo? ¿No es cierto? ¡Tonto cerdo! Cálmense, por favor. ¡Ayuda! ¡Maestro! ¡Ayuda! ¡Volvieron los demonios! ¡Volvieron los demonios! ¡Ya vienen! ¡Ayuda! ¿Qué hacen aquí? ¿Ya olvidaste lo que prometiste? No, Rey Mono, no te enojes. Quiero invitarlos a nuestra guarida. ¿Invitarnos? Sí, el tercer rey, Peng, hoy regresó a nuestra guarida y escuchó que Tan San San estaba en el pueblo. Dijo que su sabiduría es vasta y tiene muchas ganas de oírlo predicar. Es tarde, pero está bien. Maestro. Wukong, sí puedo guiarlos. ¡Está ocupado! Por favor, Peng lo admira mucho. Preparó un gran banquete en nuestra guarida para ustedes. Nos sentiríamos honrados si vinieran. Al menos ven tú, Rey Mono. Sí, eso no es todo. Él oyó sobre sus aventuras y quiere que le cuenten sus hazañas. Estaríamos honrados de recibir su sabiduría. ¡Mentiras! Ja, pero les agradezco que no causen problemas hoy. Escucha, yo no confiaría en ellos. No te preocupes, ogro. Veré si dicen la verdad. Ellos no pueden engañarme. Cuiden al maestro. Hola, Rey Mono. Por aquí. El Rey Mono. Oí muchas cosas sobre ti. Perdóname por no saludarte. ¿Eres más refinado que los otros dos? Por favor. Oh. Rey Mono, sé que luchaste con mis hermanos, pero quiero hacer las paces. Este vino es nuestra disculpa. Disculpa aceptada. Rey Mono, debiste tener muchos retos en tu viaje al oeste. Los retos no importan. Lo difícil es lidiar con demonios como tú. Rey Mono, eres muy gracioso. Vamos. Beban. Es una larga historia. Las cosas sucedieron. Y aquí estoy. Ese monje ha estado contigo mucho tiempo. ¿No se siente como una carga? Cuando encontremos las escrituras, me iré y volveré a mi hogar.
Rey Mono, no hiciste nada malo. El cielo cometió un error. ¿Por qué tienen que estar por encima de nosotros? ¿Por qué nos menosprecian? En mi opinión, son solo un grupo de hipócritas. Sí, te entiendo. Yo pienso lo mismo. Pero no ataco a los humanos. Los humanos comen carne que viene de animales. El cielo te dio esa diadema y te domesticó. No lo entiendes. Mi maestro me dijo una vez, sin reglas habría caos. Si no fuera por esto, quién sabe qué daño haría. Entonces sí eres una mascota después de todo. ¿Qué dijiste? Rey Mono, no te enfades. Él se identifica contigo. Bebió demasiado y dijo lo que sentía su corazón. Vine aquí porque pensé que querías cambiar. No te daré otra oportunidad. Rey Mono, no lo entiendes. Yo te invité para honrarte. ¿Qué dijiste? Espera, esto es un malentendido. Lo juro, lo juro. Ya basta, Peng. No lo hagas, por favor. Ya fue suficiente. Cálmate, por favor. Puedes quedarte o irte. Estoy cansado de viajar. Lamento mi rudeza. Rey Mono, lo siento. Sigamos bebiendo, vamos. ¿Por qué invitaron a ese mono maloliente y no a mí? Por favor, dime, ¿en qué soy inferior? ¡Dímelo! Vamos, no te enojes. Ten algo de sopa. Dime la verdad. Si los demonios te invitaran, ¿te atreverías a ir? ¿Yo? ¿Por qué no iría? Oye, es muy tarde y el mono aún no vuelve. ¿Ya no le importan las escrituras acaso? ¿No respeta al maestro? ¿Qué es ese ruido? Rey Mono, come un poco más. Hay mucha comida. Vamos, sírvete otra copa. Suficiente, se hace tarde. Mañana hay que viajar. Ustedes quédense aquí. Haré que Tai Bai los vigile. Si hacen algo... Entendido. Recordaré lo que me dijiste. Y si Peng intenta atacarme otra vez, no lo voy a perdonar. Hablaré con él. No volverá a suceder. Rey Mono, ¿quieres que te escolte de regreso? ¿Está bien? Me voy. Rey Mono, ten un buen viaje. ¡Despierta! ¡Por favor, despierta! No es justo, ¿no? Te lo suplico. ¡Despierta! Sun Wukong. Sun Wukong. ¿Qué sucedió? El ave de alas doradas. ¿Alas doradas? Fue muy rápido. ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? Vamos. Con cuidado. ¿Qué sucede?
Lo veo. ¿Qué es ese ruido? ¡Cúbranse! ¡Cuidado! ¡Cúbranse! ¡Cielo! ¡Atrás! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Corran de aquí! ¡Vamos, rápido! ¡Oigan! ¡Vamos, apresúrense! Amitabha. Monje, buenas noches. Sun Wukong, ¿qué debemos hacer? Amigo, afila más tu cuchillo. Tienes que separar muy bien mi piel o les dará indigestión a todos. ¿No lo crees? Bien, solo espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Viértelo sobre mí. Vamos, hazlo, hazlo. Está frío. Oye, si me marinas, sabré mejor. Oye, ¿qué intentas hacer? Quiero ganar todo el tiempo que pueda. Lo necesitamos y el mono va a salvarnos. Tienes razón. No podemos retrasarnos, incluso si está crudo. ¡Maestro! ¡Sal! ¡Muéstrate! Lo siento, lo siento. Dime, ¿a dónde fueron? ¿Quién es? Te pregunté, ¿a dónde fueron? Tuvieron que ir a la tierra de los demonios. El rey planea compartir la carne de Tan San San con todos, pero somos demasiados. ¿Sí? Creo que hará sopa. En mi opinión, deberíamos comernos al cerdo. Tiene carne para todos. No es suficiente. Pero hay humanos en el calabozo. ¡Vamos! ¡Mono! ¿Hermana? 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 No te vayas, nos ayuda, por favor. Por favor, está aquí. ¡Hermana! Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. ¡Hermana! Por favor, sálvanos, por favor, sáquenos. ¡Chao, chao! ¡Hermana! ¡Eres tú! ¡Al fin! Necesitamos ayuda. Voy a sacarlos. Cerdo, ¿y el maestro? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde? Te diré dónde está el maestro. En el estómago del elefante. ¿Qué quieres decir? ¡Ah!
¿A dónde lo llevaron? ¡Suéltame! ¿No me oíste bien? ¡El demonio se comió al maestro! Antes vino el elefante blanco. Se lo tragó. Les dije que lo cuidaran. Y dejaron que un demonio se lo comiera. ¿Nos estás culpando? ¡Tú bebiste junto al demonio que se lo tragó! ¿Qué dijiste? ¡Golpéanos! ¡Vamos! Entiendo que no te importe la misión, pero nuestro maestro no la merecía. ¿Me equivoco? ¿No eres el rey mono? ¿No eres el más fuerte de todos? ¿Ah? Entonces ve y rescata al maestro ahora. ¿Por qué no dices nada? ¡Ya, silencio! ¡Detente! Espera. ¡Chevalier! ¿A dónde vas? ¿A ti qué te importa? ¿A dónde vas a ir? No lo sé. Chevalier. Que no tienes derecho a llamarme así. Buena suerte. Ven, capturamos a Tan San San. ¿Qué estamos esperando? No te apresures. Él puede ser de carne y hueso, pero es su alma lo que importa. Solo si se ofrece voluntariamente, nos volveremos inmortales al comerlo. ¿Voluntariamente? Pero... Por eso capturamos a los aldeanos. Los que predican misericordia no soportan el sufrimiento ajeno. Bien. Y bien, ¿dónde escondiste al monje? Me lo comí. Pero está a salvo en mi botella mágica.
Brillante, elefante, me enorgulleces. ¡Su Majestad! ¡Majestades! Los aldeanos del calabozo fueron rescatados. ¿Qué? ¡Se están alejando y Sun Wukong los ayuda! Parece que podré aplastar a ese mono. ¡Sun Wukong! ¡Hermana! Son las doradas. Rey Mono, dime algo, ¿por qué sigues aquí? Tu maestro está muerto. Ahora puedes volver a tu hogar. ¿Crees que puedes salvarlos? Entonces intenta detenerme. ¡Buda! ¡Ven! ¡Buda! ¡Ven! Wukong, ¿por qué no estás en tu viaje con Tan San San? ¿Qué haces aquí? Quiero preguntarte, ¿por qué dejaste que los demonios de Shitouling se comieran a mi maestro y a esas personas? La situación de Tan San San es una prueba del destino. ¿Y ella? ¿Y los aldeanos? Todo en este mundo nace y muere. Los difuntos se van y los vivos deciden cómo seguir. Llevas décadas viajando junto a Tan San San y aún así no te diste cuenta. Xiao Xiao nació de tu fe perdida, esperando para volver a ti. Ahora que la recuperaste, debes decidir cuál será tu camino y debes tomar una decisión. Primero acabaré con esos demonios. Buscaré tus escrituras después. Si no estás de acuerdo, entonces pelea contra mí.
Y ya no te queda. Él tiene el apetito de 10 personas, pero solo pide lo suficiente para vivir. Déjalo en paz. ¡Son tan molestos! Cuando le declaré la guerra al cielo, el clima estaba igual. Nubes negras. Desde ese día me temen en el cielo. El gran sabio igual al cielo solo sabe luchar con demonios pequeños. Sun Wukong, tu maestro murió y tus hermanos se fueron. Deberías unirte a nosotros. Los demás. Sun Wukong, tus hermanos se fueron. Ahora estás solo. ¡Él no está solo! Oye, mono, lo siento. ¿Ya lo oyeron?
¡Nos encargaremos de ellos ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wukong! ¿Maestro? ¡Wukong! Tan San San, recuerda, tu discípulo murió por tu culpa. Cambiaré mi vida por la de mi discípulo. ¡Maestro! Wukong es una prueba del destino. Amitabha. Ahora, monje, dime algo que debo saber. ¿Realmente estás seguro de esto? La vida y la muerte son solo un ciclo. No tengo miedo. ¡Maestro! Amitabha. ¡Buda! ¿Por qué lo proteges? Pengaum no cumple su destino. Será juzgado en el cielo. Maestro. ¡Maestro! Tan San San, has viajado al oeste con la protección de tus discípulos. Shaolin era tu prueba predestinada. Solo pasarías con el autosacrificio. Wukong, ahora que tu corazón es puro, el aro ya no restringe tu fuerza. Recuerda mantener la calma y la humildad y superarás todos los obstáculos. Debes viajar con tus hermanos. Ayuden a su maestro. Entendido. ¡Maestro! Maestro, está a salvo. ¡Maestro! Lo extrañamos mucho, maestro. Oye, mono, ¿acaso engañaste a Buda
¿Para que lo reviviera? ¡No seas estúpido! Wukong. Debemos irnos. ¡Vámonos!